Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Yo por mi parte estoy súper emocionada de compartir con ustedes el tema que he preparado para hoy. Hoy vamos a hablar de algo que, para ser honesta, me ha tenido pensando muchísimo últimamente y que creo que es relevante para muchos de nosotros, especialmente en esta era digital donde la información vuela a la velocidad de la luz y las noticias, verdaderas o falsas, pueden propagarse como la pólvora. Vamos a hablar sobre el poder de las redes sociales, la presión mediática y cómo, a veces, en nuestra búsqueda por la fama o la aceptación, podemos cometer errores que lamentaremos profundamente. Y lo haremos a través de un caso específico, un rumor que corrió como la llama y que involucró a una de las actrices más queridas de Turquía, Hande Erçel. Antes de que me sumerja de lleno en el tema, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban a mi canal. Sí, así es. Hagan clic en ese botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, y únanse a esta comunidad maravillosa que estamos construyendo juntos. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante, entretenido y, sobre todo, útil. Y para los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son la razón por la que sigo creando. Ahora sí, entrando en materia, seguramente recuerdan el revuelo que se armó hace un tiempo cuando empezaron a circular rumores sobre un supuesto embarazo de Hande Erçel. La noticia explotó en todas las redes sociales. Portales de noticias, revistas del corazón, blogs de farándula, todos hablaban de lo mismo. Se analizaban fotos, se interpretaban gestos, se buscaban confirmaciones en cada una de sus apariciones públicas. La presión mediática era asfixiante. Y es que Hande Erçel, con su talento y su belleza, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de Turquía y en un ícono para muchos jóvenes alrededor del mundo. Su vida personal, como es natural, genera un gran interés. Pero, ¿hasta qué punto ese interés se convierte en invasión? ¿Y hasta qué punto las especulaciones pueden llegar a afectar la vida de una persona? Este es el nudo del problema que quiero explorar hoy. No solo se trata de un rumor más en la farándula, sino de analizar las dinámicas que hacen posible que un simple comentario se transforme en una tormenta mediática, capaz de desestabilizar la vida de una persona. En medio de todo este torbellino de rumores, Hande Erçel optó por el silencio. No confirmó ni negó nada. Simplemente continuó con su vida, con su trabajo, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta. Y es que en ocasiones el silencio es la mejor respuesta ante la voracidad mediática. En un mundo donde la inmediatez es reina, y donde la primera impresión lo es todo, el silencio se convierte en una herramienta poderosa. No alimentar la especulación, no dar pie a más interpretaciones, es a veces la única forma de protegerse. Pero, ¿qué pasa cuando esos rumores se convierten en una bola de nieve que crece sin control? ¿Qué pasa cuando la presión es tan grande que sientes que te ahogas? ¿Qué pasa cuando, en un momento de debilidad, decides ceder a esa presión y revelas algo que en realidad no querías compartir? Estas son las preguntas que me rondan la cabeza. La presión de los medios y del público puede ser abrumadora, especialmente para figuras como Hande Erçel, que están constantemente bajo el microscopio. ¿Qué estrategias pueden emplear estas personalidades para proteger su privacidad y su salud mental? Imaginen por un momento que Hande Erçel, sintiéndose acorralada, decide confesar, en una entrevista o en sus redes sociales, que sí, que está embarazada. ¿Cuál sería el impacto? Probablemente una explosión de felicitaciones, de buenos deseos, de mensajes de apoyo. Pero también una avalancha de críticas, de juicios, de opiniones no solicitadas sobre su vida personal, su relación, su futuro como madre. La dualidad de la fama es precisamente esa, la adoración y el escrutinio van de la mano. Y aquí es donde quiero llegar al punto central de este vídeo. Imaginen que después de todo este revuelo, Hande Erçel se da cuenta de que esa confesión, ese momento de sinceridad, ha sido el peor error de su vida. ¿Por qué? Porque ha perdido el control sobre su propia historia. Porque ha alimentado aún más la curiosidad morbosa de los medios. Porque ha abierto una puerta que quizás nunca debió abrir. La vulnerabilidad expuesta puede convertirse en un arma en manos de quienes buscan alimentar el drama. La sinceridad, que a menudo se valora, puede ser explotada para crear titulares sensacionalistas y perpetuar la especulación. Revelar algo tan íntimo como un embarazo, bajo presión,
puede tener consecuencias devastadoras. Puede afectar tu salud mental, tu relación con tu pareja, tu carrera profesional. Puede convertir tu vida en un circo mediático donde cada paso que das es analizado, criticado y juzgado. La salud mental, en particular, es un tema que merece atención. La constante exposición y el juicio público pueden generar ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales. ¿Cómo pueden las figuras públicas proteger su bienestar psicológico en este entorno tan hostil? Y es que a veces es mejor mantener silencio, proteger tu intimidad, esperar el momento adecuado para compartir tus noticias. No debemos permitir que la presión externa nos obligue a tomar decisiones que luego lamentaremos. Nuestra vida personal es sagrada y tenemos derecho a protegerla. El derecho a la privacidad es fundamental, y es crucial que la sociedad lo respete, especialmente en el caso de las figuras públicas. No se trata de negar el interés del público, sino de establecer límites claros y proteger la dignidad de las personas. Afortunadamente, en el caso de Anne Ercel, los rumores de embarazo resultaron ser falsos. Pero el hecho de que se hayan generado y propagado con tanta rapidez nos demuestra el poder de las redes sociales y la facilidad con la que podemos caer en la trampa de la especulación y el juicio. Este incidente nos recuerda la importancia de verificar la información antes de compartirla y de ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. Este caso nos sirve como una lección para reflexionar sobre cómo consumimos la información que encontramos en Internet, sobre cómo juzgamos a las personas sin conocer la verdad, sobre cómo la presión mediática puede afectar la vida de los demás. Debemos cuestionar nuestras propias tendencias a la especulación y al juicio rápido, y esforzarnos por ser más empáticos y comprensivos. Debemos ser más críticos, más empáticos y más respetuosos. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos, con sueños y con derecho a la privacidad. La empatía es clave. Ponerse en el lugar del otro, comprender las posibles consecuencias de nuestros actos y palabras, es fundamental para construir una sociedad más justa y respetuosa. Y hablando de privacidad, quiero recalcar que este vídeo no tiene como objetivo juzgar a Anne Ercel ni a ninguna otra persona. Simplemente he utilizado este caso como un ejemplo para ilustrar un tema que considero importante y relevante. Mi intención es generar una conversación constructiva sobre la ética en los medios, la responsabilidad del público y la importancia de proteger la privacidad de las personas, independientemente de su fama o estatus. En resumen, el caso de los rumores de embarazo de Anne Ercel nos muestra cómo la presión mediática y la voracidad de las redes sociales pueden afectar la vida de las personas, y cómo revelar información personal bajo presión puede ser un error que lamentaremos profundamente. Es fundamental proteger nuestra intimidad, ser críticos con la información que consumimos y recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos. También es esencial que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y ética, evitando la propagación de rumores y respetando la privacidad de las personas. Además, este incidente nos invita a reflexionar sobre la cultura de la celebridad y el impacto que tiene en nuestra sociedad. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con la vida de los famosos? ¿Qué necesidad satisfacemos al consumir noticias de farándula? ¿Y cómo podemos hacerlo de una manera más saludable y responsable? Estas son preguntas que debemos hacernos como sociedad. El caso de Anne Ercel es solo un ejemplo de cómo la vida de las figuras públicas puede ser distorsionada y manipulada por los medios y las redes sociales. Hay muchos otros casos similares que han tenido consecuencias devastadoras para las personas involucradas. Es por eso que es tan importante hablar de este tema y generar conciencia sobre los peligros de la presión mediática y la especulación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido presionados a compartir algo que no querían? ¿Cómo creen que podemos protegernos de la presión mediática? ¿Qué papel creen que deben jugar los medios de comunicación en la protección de la privacidad de las personas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son valiosas y contribuyen a enriquecer el debate. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y relevante. Muchísimas gracias por ver este vídeo.
Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Ir. Recuerden, sean críticos, sean empáticos y sean respetuosos. Nos vemos pronto.